Familia, ya estamos con ustedes para empezar nuestras tardes del sol. Estamos felices, mi Moni, como siempre, de compartir con nuestros televidentes. Así es, mi Mauro, felices de que nos acompañen el día de hoy porque el tema es sumamente interesante. Además que tenemos una especialista que amamos, que es de la casa y que siempre nos saca lo mejor de nosotros y nos saca de todas las dudas. Claro, y que vibra en una frecuencia altísima como nosotros y como ustedes que están allá detrás del televisor viendo las tardes del sol. Muchos nos hablan de la confianza en sí mismos y del amor propio, pero ¿cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo descubrir todo lo positivo que hay en ti? Como su nombre lo indica, esta cualidad se centra en la capacidad humana que todos tenemos de valorar nuestro ser. A pesar de que el concepto ha comenzado a cobrar cierto grado de popularidad, la realidad es que el buen desarrollo de este hábito de confianza puede ayudarnos a aumentar nuestra autoestima, a tener una buena salud mental y a saber cómo manejar las situaciones de estrés o frustración. Así es muy importante que te rodees de gente que sea buena para ti, que en lugar de criticarte exalte lo bueno que te singulariza, debido a que los humanos solemos actuar por imitación. Es decir, que si comienzas a frecuentar gente proactiva, feliz, segura, su buena energía te va a motivar a trabajar en tu autoestima. De lo contrario, si te rodeas de personas negativas, peligrosas o tóxicas, muy probablemente te resultará más difícil ver los puntos débiles que quieres mejorar. Así es, generalmente solemos minimizar o menospreciar nuestros propios logros, pero hay que comenzar a fomentar el hábito de regalarte palabras de cariño todos los días. Si empiezas a trabajar en la motivación en ti mismo, notarás cómo tu autoestima aumentará. No nos referimos a que te conviertas en alguien soberbio, que piense solo en sí mismo, olvidándose de los sentimientos de los demás. Más bien, en realidad, que te des el reconocimiento que te mereces, sin dañar a nadie. No olvides que eres un ser increíble. Enfócate en las cosas buenas siempre, mi amor. Por eso, hoy en Tardes del Sol, cómo reconocer nuestro valor y grandeza y afianzar la seguridad en nosotros mismos. Con Alejandra Sterling, nuestra coach de vida que ya nos acompaña, los invitamos a participar en el 518-4098 y abrimos paso entonces para Alexandra Sterling. A recibir a mi Alexa, con los brazos abiertos como siempre. Mi Alexa de mi corazón. ¿Cómo estás? Qué rico abrazarte, compartirte la buena energía. A ver. Bailemos, sí. Que sea un motivo, que sea un motivo. Sí, gracias. por favor, mi Alexa. Mi Alexa, ¿cómo estás? Feliz y agradecida, mi Moni. Amén. Como siempre, Es. para mí es un gusto y les agradezco tanto que me acojan en esta casa, que también la siento como mía. Y es una dicha siempre que podamos tener diferentes caminos para compartir con las personas la necesidad de reconocer nuestra grandeza, que por tanto tiempo nos han dicho que es soberbia, que es egocentrismo, y por eso es que tenemos tantas dificultades para poder tener una economía colaborativa, por ejemplo, porque desarrollamos el egoísmo. Me encanta como inicia Alexa, es agradeciendo, con gratitud, y eso es lo que debemos empezar a hacer cada mañana. Apenas abramos los ojos, agradecer por el día que nos regala, independientemente con lo que llegue, con la dificultad, porque esa dificultad va a traer una enseñanza seguramente por ese día, por ese trabajo, por ese alimento, por ese techo que tenemos. Pero si nos levantamos y ya desde ese primer comienzo, ay no, qué pereza ir a trabajar, qué pereza, no sé qué, ahí bloqueamos ya absolutamente. No, pues imagínate cómo vamos a tener el día si empezamos así, por Dios. Bueno, mi querida Alexandra Sterling, entonces el primer paso, ¿cómo elevamos ese nivel de autoconfianza? Porque es que muchas veces no creemos ni en nosotros mismos, por Dios. Es que Mauro acabas de decir una cosa y que se la quiero decir a Alexa. Siento que el peor enemigo es uno mismo. Así es. Y eso tiene un orden y tiene una raíz. Y es la educación que hemos tenido. Desafortunadamente, para nosotros, nuestros padres, la cultura, la sociedad, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Sin embargo, en épocas anteriores no se hablaba del amor propio, no se hablaba de la autoestima, de la autovaloración, de lo tan importante que son poner al servicio a la humanidad tus dones, tus talentos, descubrirlos. Yo tengo en sesiones individuales personas que llegan a mi consultorio y me dicen, Alexandra, es que yo no sé para qué sirvo. ¿Cuántos años tienes? 52.
y no he podido descubrir qué es lo que me gusta, qué me apasiona, para qué sirvo, dónde puedo servir mejor y hacer algo que me encante hacer en la vida. Todavía no lo he descubierto. Entonces tú preguntabas, Mauro, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar en primera instancia la confianza? Esa confianza se va dañando en nosotros en los primeros años de vida, entre los 0 y los 7 años. Nosotros, cada niño, los que tienen niños pequeños, tú que tienes tu hija, tú que tienes tu bebé, se dan cuenta que ellos son yo me mando. O sea, me mando, yo me gobierno. Cuando venimos a este mundo, venimos con una autoconfianza única. Sin embargo, a medida que vamos viviendo la experiencia de la educación, del sistema educativo, que ahora más adelante vamos a hablar de eso, y por eso cada sistema ya está empezando a caerse, porque tiene una razón de ser en nuestra evolución humana, que todo esto cambie para mejorar. Nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, en la época de nosotros, cuando llegábamos con una nota, nosotros nos calificaban del 1 al 5, ¿sí o no, Mauro? O del 1 al 10. ¿No? Entonces uno llegaba a casa de los papás y había un papá que era muy autoexigente o esperaba lo mejor de nosotros porque de alguna manera había una creencia de que eso era así y que si yo le exijo a mis hijos van a ser personas de bien. Y tú llegabas con un 4.5 o con un 9.5, mira, así me fue en el examen, y estos padres con lo mejor que saben hacer decían 9.5. ¿Y por qué no sacaste 10? ¿Qué pasó con 4,5. ¿Y qué pasó con el 5? ¿Para cuándo el 5? Entonces, todas estas ideas se van formando en nuestro subconsciente como creencias, es decir, como verdades. Y ahí empezamos la historia de empezar a dudar de nosotros mismos, empezar a autoexigirnos de tal forma en que nos castigamos inconscientemente cuando, por ejemplo, hay una materia en particular en el colegio que no es nuestro fuerte, pero es que hay que sacarla como de lugar, o cuando de alguna forma tenemos que comprobarles a nuestros padres, a nuestros pares o a la sociedad que somos tan buenos por lo que sabemos, olvidando que lo que sabes, el conocimiento no te define como ser. Solamente es un cúmulo de información. Pero lo que tú eres es tan grande y tan valioso que no tiene que ver con una nota. Pero nos han hecho creer que tiene que ver con una nota. Entonces, cuando vamos creciendo, nos volvemos personas, por ejemplo, en este caso de exigentes, ya sea exigentes con nosotros mismos o exigentes con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ya vemos que a la larga lo que hacemos está bien, pero siempre vemos el punto negro en la sábana blanca. Nos cuesta trabajo valorar los logros de las personas porque creemos que podía haber dado más. Y esas personas se llenan de una insatisfacción que termina viviendo una vida donde nada es suficiente. Claro. Y esas frases se empiezan a convertir en una creencia. Porque es que imagínate, el caso que tú pones, Alexandra, el niño o la niña viene con una nota de 4, 4,5 y él le dice, no sacaste 5. No me sirve. Entonces estamos poniendo en una balanza, ¿cierto? Las cosas negativas más que las cosas positivas. De acuerdo. Y de hecho nos estamos tirando entonces la vida del otro, porque un niño que viene con el orgullo de haber sacado 4,5 y el papá le dice o la mamá le dice, no me sirve, tiene que ser 5. De acuerdo. Además, porque nos vamos llenando de frases de creencia como, por ejemplo, es que su único deber es estudiar. A mí me decían eso, ¿no? Es que su único oficio es estudiar. Usted está para estudiar, no está para nada más. Entonces, cuando tú, por ejemplo, no eres muy bueno en el estudio porque te cuesta trabajo concentrarte, porque eres de los niños que aprenden tocando y el sistema educativo, digamos, en su normalidad, es un sistema que a todos los sienta por igual. No tienen claro cuáles son las capacidades, los dones o talentos de cada niño. No se fijan si el niño aprende de forma visual o si aprende mejor de forma auditiva o si aprende mejor tocando y desarrollando experiencias con lo físico. Entonces hay niños que de alguna manera no conectan con un tipo particular de educación. Por lo tanto se distraen o simplemente terminan en su mundo. Inmediatamente son catalogados como niños problema, como niños indisciplinados, que no tienen tanta capacidad como los demás que sí sacaron 5 o 10. Y ese niño va creyendo esto, ese juicio, esa crítica inconsciente del sistema educativo va creando en nosotros un temor a no ser tan bueno. Así que cuando
yo voy a explorar otras posibilidades, pues no se me permite, porque es que yo tengo que ir muy bien en las materias que se espera que yo vaya bien. Pero en materias que, entre comillas, para la sociedad no son tan importantes porque no son tan lucrativas, entre comillas, porque ya sabemos también que eso es una creencia. Cuando tú haces las cosas de corazón, todo va a representar para ti un dar y en recibir en gozo. Pero si ese niño es muy bueno o esa niña es muy buena en educación física, si es excelente en pintura, por ahí hay que irse. Canta divino, pero es que le va tan mal en matemáticas, entonces el colegio te pone en un stand-by y ese niño o esa niña empieza a dudar de si es tan bueno o no es tan buena, o llega a su adultez en un estado de frustración. Pero ¿sabes qué pasa, mi querida Alexandra? Es que también hay que ver como papás qué colegio le sirve a ese niño, porque todos los colegios no le sirven al niño que uno tiene en casa. De acuerdo. O sea, hay que mirar, el modo de educación y eso. Porque ¿qué pasa? Nosotros los adultos siempre reconocemos lo malo, desafortunadamente. Hay una historia muy bonita que yo leí o escuché hace un tiempo y era esto. Llega un niño a casa con un dibujo hermoso y la mamá, qué hermoso dibujo, los papás, divino, lo felicitaron. Al otro día el niño llega con el mismo dibujo. Ah, qué lindo el dibujo. Al tercer día con el mismo dibujo. Ya no le dijeron, hijo, ¿por qué no puede hacer otro dibujo? Haz uno más bonito, no sé. Ese mismo niño un día quiebra una materia, lo regañan, no, te tienes que, mira, fíjate, no sé qué. Al otro día quiebra la otra materia. Pero es que, ¿por qué la quebraste y por qué y no sé qué? Y lo regañan y al tercer día vuelve y quiebra la materia y le pegan. ¿Qué está diciendo allí el ser humano, el padre? Reconocemos siempre lo malo y no lo bueno. De acuerdo, así es. Y eso va generando en nosotros algo que en psicología se llama síndrome del impostor. Ese síndrome del impostor le sucede a mucha gente muy correcta, Moni y Mauro, gente que siempre quiere hacer las cosas buenas, las cosas bien, que de verdad de corazón quieren ofrecer lo mejor de sí a las otras personas. Sin embargo, les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor sucede cuando tú empiezas a desconfiar de ti, de tus capacidades, tus habilidades, tus dones, tus talentos, o simplemente no los tienes claros, no los reconoces, y cuando minimizas tus logros. Estas personas que no saben recibir elogios por el trabajo que hacen y hacen cosas maravillosas en su trabajo, en su profesión, con las manos, y cuando le dicen, oye, qué lindo eso que hiciste, no, eso no es nada. No se sienten merecedores. Exacto. Oye, qué maravilla que te haya salido ese viaje, esa oportunidad, ese cargo. Eso es suerte. Yo que soy tan suertuda en la vida, eso no es suerte. Eso es fruto de lo que hiciste, es un resultado, claro, pero no te enseñaron a valorar eso. Resultado de las acciones, de tus comportamientos, tu disciplina, tu trabajo. Así es. De todo, de un conjunto, ¿no? Así es. De cosas. Entonces, lo primero que hay que explorar para empezar a aumentar nuestra confianza es ir a la raíz, a donde siempre debemos ir cuando estamos obteniendo un resultado que no es agradable o que no potencia mi vida, y es a mis creencias. Siempre soy enfática en esto, soy una autoconvencida de esto, y no por creencia, sino por convicción absoluta. Nuestra mente subconsciente es el 95% de nuestra vida, es donde se alojan toda la información, creencias, ideas, improntas, conceptos, incluso ideas que nos vienen desde nuestra familia, desde nuestros ancestros. Porque si en nuestra familia, por ejemplo, una persona emprendedora, hoy en día que hay tantas personas que quieren entregar al mundo sus dones y talentos a partir de lo que saben hacer, lo han intentado por todos los medios y se meten por un lado y se meten por el otro y se meten por el otro, y resulta que no obtienen ese resultado o viven en un estado de frustración de alguna forma. Pues yo los invito, además de explorar sus ideas primarias, ¿qué te dijo tu papá y tu mamá de lo que tú sentías que querías hacer en el mundo? Te dijeron, por ejemplo, usted se va a morir de hambre con eso. ¿Cuántos, cuando estaban definiendo su carrera profesional, le dijeron, por ahí dijeron, le dijeron a su papá o a su mamá, ay, es que a mí me encanta la música? Ah, no,
de vago no se me va a ir. Usted tiene que hacer algo en la vida que le dé plata, porque ese ha sido el concepto de este mundo y qué bueno que ya poco a poco se está reestructurando en muchas cosas. Entonces se creía que habían ciertas profesiones que sí te iban a permitir generar un ingreso suficiente para vivir. Ahora, si lo vemos desde el plano general, loable que nuestros padres siempre estén buscando que nosotros tengamos una forma realmente fuerte y cómoda para vivir. Sin embargo, como ellos vienen de una educación y de unas ideas que vienen de generación en generación, para ellos no existía el término hacer lo que uno amaba, para ellos no existía fluir con el corazón, hacer lo que tu corazón, a donde tu corazón te lleve, sino que generaciones atrás, nos vamos muy lejos, hace 120 años, fueron personas, y todos hemos tenido en nuestras familias personas que vivieron, por ejemplo, muchas carencias económicas, pasaron hambre. ¿Pero por qué? Porque otra vez esa idea limitante, el dinero es malo, el dinero corrompe. Pero, por ejemplo, mi Moni, quienes vivieron en los años 20 o en los años 30, o sea, nuestros abuelos o bisabuelos, muchos de ellos venían del campo, por ejemplo, donde no había una educación básica formal, donde se le hablaba a uno de hacer lo que uno quería, sino que ellos terminaban haciendo lo que podían. O terminaron incluso gente en otros países, o aquí mismo, la Guerra de los 1000 días, personas que vivieron realmente hambre física. Entonces, todas esas ideas se guardan en la genética del árbol familiar y terminamos sintiendo, por ejemplo, que no está bien que yo tenga tanto dinero, con tantas personas pasando tantas necesidades, y cuando tú eres emprendedor y quieres poner un precio a tus productos o servicios, ahí es donde empieza a sufrir el corazoncito, porque no, pero es que yo quisiera que todo el mundo se beneficiara de lo que yo hago, de lo que yo vendo, pero resulta que no te empieza a llegar el dinero suficiente para comprar nuevos insumos o para sostener tu emprendimiento, entonces todos pierden. Por eso el síndrome del impostor es tan importante, que empecemos a descubrir si lo tenemos y a empezar a limpiar las creencias que están detrás de ese síndrome, porque a veces son las creencias directas que nos dijo papá o mamá, que nos llevaron a pensar que no éramos capaces. Por ejemplo, si tu personalidad era muy tranquila, muy silenciosa, no opinabas mucho, guardabas silencio, y tus papás han sido así súper extrovertidos y que les encanta la gente y todo esto, y empiezan a decirte, oye, pero habla, no sea tan bobito, pero ¿por qué se queda callado? No, despiértese, papito. Ay, sí. Entonces, de alguna forma, ese niño o esa niña va a sentir y va a creer, porque el subconsciente no tiene sentido del humor, es literal. Si tu papá o tu mamá, las personas que tú tienes como un referente, te dicen que tú eres tonto, que tú eres boba, que tú no sirves, que no eres capaz, adivina qué, eso se va a guardar. Termina creyéndoselo. Como una idea. Termina creyéndoselo como una verdad. Y asumiéndolo así. Y no solamente el papá y mamá, sino cuando estás en relaciones de pareja o con los mismos amigos que quieres tanto, que comienzan a ver en ti es de pronto los errores y las cosas pero las cosas positivas que tratas de hacer por los demás no se tienen en cuenta, que era lo que explicabas ahora. Y entonces ahí viene la autoconfianza. ¿Qué tanto confío en mí y en lo que hago y en lo que soy como persona? Y me metí a redes sociales y me encontré esto que lo quiero compartir con nuestros televidentes y contigo, Alexandra, y con Moni. Vamos a verlo. Si quieres elevar tu confianza, presta mucha atención a lo siguiente. Creer en ti mismo o en ti misma es tener la plena seguridad de que así te tome tiempo, al final lograrás lo que te propusiste, pero esto solo se podrá lograr entrenando la responsabilidad, que es la capacidad de responder. Es decir, de decidir con autocontrol sobre tus actos sin culpar a ningún factor externo, porque al hacerlo solamente estás delegando el control y por lo tanto perdiendo la oportunidad de crecer en confianza. Te pongo un ejemplo, te lesionaste y decides invertir tu tiempo y energía pensando en por qué te pasó a ti, en quién fue el culpable de la lesión o en todo lo que te perdiste por esta situación. Ahí debilitas tu confianza porque te enfocas en lo que no controlas. Por el contrario, si te enfocas en tu recuperación y crecimiento personal y por supuesto físico, para volver aún más fuerte habrás fortalecido la creencia de que eres capaz de lograr aquello que te propones. Y entonces es ahí cuando tu confianza se elevará. Imagínate, cuando echamos culpas a los demás, pero no asumimos nuestro papel entonces. Así es, mi Mauro, eso se llama responsabilidad.
Nosotros necesitamos desarrollar la responsabilidad. Ahora, siempre debemos volver a lo básico. Si yo ya tengo resueltas las ideas primarias que pusieron en mí padres, madres y que yo creí como niño, recordemos que un niño no tiene una capacidad de discernimiento, el niño apenas está empezando a fortalecer sus ideas de sí mismo, del mundo, está recibiendo la información entre comillas suficiente para poder entonces cuando sea un adulto salir al mundo y dar lo mejor de sí, pero si desde la estructura yo no he recibido unas bases adecuadas para, como dice muy puntualmente la persona que tú nos compartes, Mauricio, para asumir el resultado de sus decisiones. Por ejemplo, lo que tú decías ahora de la matera. ¿Cuántos de nosotros, bueno, yo gracias a la vida he desarrollado esto de decir la verdad? Eso me es fácil de alguna forma. Como soy tan correcta y trabajo en ser muy coherente, pues procuro tomar responsabilidad por mis acciones y eso es lo que yo le comparto y le enseño a las personas que van a mis talleres y que van a mis sesiones. Pero si tú fuiste un niño o una niña que tenía mucho temor de que sus padres le pegaran, le regañaran cuando cometía un error, porque seguramente sus padres fueron muy agresivos, porque ejercían la fuerza física, te golpeaban, ¿sí? Entonces, ¿qué aprende un niño? Por supervivencia básica, le llamo yo, empiezan a mentir, a no decir, sí, yo lo tiré, a mí se me cayó, yo le pegué a mi hermanita, porque tememos, cuando somos chiquititos, pongámonos por un momento en los zapatitos de un niño pequeño, que teme, se ve chiquitito al lado de una persona adulta, teme que le hagan daño, teme perder el amor de ese papá o esa mamá. Entonces, vuelvo e insisto, para que tú puedas ser un adulto responsable, muchos de nosotros, si no la mayoría, tenemos que ir a esa pequeña primera infancia, a resolver creencias que se quedaron allí, dolores emocionales, vacíos psicológicos. Y eso no necesariamente tiene que ser en terapia, pero sí necesitas hacer autoconciencia. Claro. ¿Qué me decía mi papá? ¿Qué me decía mi mamá? ¿Y cómo viví yo esa infancia? Y empezar a hacer un proceso que también lo puedes hacer tú para sanar esas emociones. Bueno, mi querida Alexandra, tenemos comunicación con Medellín. Desde la ciudad de la eterna primavera, Osvaldo Ortiz participa aquí en Las Tardes del Sol. Te damos la más cordial bienvenida. Buena energía para ti. Buenos días, señora, ¿cómo estás? Vea, principalmente que yo tengo un nieto que, yo tengo un sobrino que es sobrino muy avispado para jugar los juguetes. Y mi sobrino llega aquí a la casa, entonces le dice a mi hermana que va a jugar. Entonces ya, que juega esto. Entonces él es muy inteligente. ¡Qué maravilla! Pues hay que felicitar a ese niño, porque si está demostrando a través del juego su inteligencia, pues hay que mostrarle que eso lo puede potenciar para que más adelante sea un adulto capaz de emprender. Esos adultos esos niños que son tan creativos, a futuro se convierten en grandes empresarios, en grandes emprendedores. Todos los Bill Gates, todas estas personas, Elon Musk, todas estas personas grandes que admiramos, líderes, ¿no? Claro, líderes mundiales que admiramos, fueron niños muy inquietos, fueron niños de esos que uno dice, válgame Dios. Entonces, claro que hay que fomentar la inteligencia en nuestros niños desde pequeños. Mi querida Alexandra, 2 de la tarde, 9 minutos, familia. Hacemos una pequeña pausa, pero en instantes seguimos disfrutando el magazine de La Buena Energía. Ya regresamos, no se desconecten, ya volvemos. Bueno. 2 de la tarde, 13 minutos. Estamos saludando a los chicos del INTEP de Roldanillo que hoy nos visitan detrás de cámaras. Sí. Están viendo cómo se pone en escena Las Tardes del Sol. Bienvenidos a ellos. Bueno, tenemos mucha participación de nuestros televidentes. Está José Trejos en Cali que quiere participar. Así que, José, bienvenido. Buena energía para ti. ¿Cómo vas? Buena energía para ustedes, Mauricio, y a los presentes. Tal vez la doctora Estela me recuerde allá en Univalle Estéreo, cuando yo participaba en Que Viva la Música. Claro que sí, José. ¡Qué gusto! Qué gusto es verla aquí. Gracias. Qué contento me pongo. Ay, no, hay dos situaciones. Yo soy docente. Entonces hay dos situaciones
que yo quisiera comentar. Como maestro tuve una estudiante que los demás compañeros me la catalogaban como brutica. Entonces yo me puse a la par. Era muy mala para matemáticas, para literatura, pero yo trabajé con ella y descubrí que ella tenía una capacidad muy grande para el dibujo. Y en este momento ella es una gran diseñadora. Wow. Wow. Y el caso mío, pues, cuando yo le dije a quienes me estaban criando que quería ser cantante, me dijeron, no, eso es de borrachos, eso es de alcohólicos. Mira tú. Así Y es. entonces, resulta de que el año pasado me gané la Bocinio. ¡Felicitaciones! ¡Qué dicha! Ay, no, Fíjate, José. pero es que imagínate donde José Trejos le hubiera hecho caso a aquellas personas y no hubiera tenido fe en su talento, no hubiera tenido esa autoconfianza de la que estamos hablando. De acuerdo. Precisamente, De acuerdo. mi querida Alexa. A mí esto me enternece y yo no le pido disculpas a nadie cuando se me encharca el ojo, porque yo vibro con la alegría de los demás y eso es innato, es de corazón. A mí me alegra mucho que la gente tenga éxito, me encanta. Y eso, de alguna forma también, así como lo hizo José, cuando nos conectamos con el corazón humano, pues que en lugar de, que esta es otra idea que hay que ir transformando, ¿no? Yo primera hice mucho trabajo interior acerca de eso y lo sigo transformando, porque a veces confundimos la misericordia, la empatía, las ganas de que otro ser humano salga adelante con lástima. Y eso sí que hace daño a otro ser humano. Porque eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Ay, pobrecito. Como decía ahora José, es que es tan brutica, qué pecado. Autocompasión. Esta no va a poder salir adelante. ¿Qué será de la...? ¿Han escuchado las abuelitas que, ay, qué será de la vida de mi hijito cuando yo me muera? Entonces, todo eso Sí, genera en nosotros inconscientemente una idea de que no somos capaces, de que no vamos a poder, de que la vida nos va a ganar, ¿no? Entonces, pues obviamente que tenemos que conectar con ese valor propio, esa autovalía que nos viene de lo que realmente somos. Ahora que hablábamos un poquito del síndrome del impostor desde el plano psicológico, podemos también abordarlo desde un punto espiritual. Desde Me el plano encanta. espiritual. Me Vamos a encanta. abordarlo desde el punto espiritual, pero tenemos más televidentes en línea. Y por el momento Sonia. una conclusión. Cuando nos digan, no, es que usted es muy malo para eso, usted no intente eso, digamos esto, oigan a este. Exacto. Oigan a este. Mírame, Soniecita Ospina, 2 de la tarde, 17 minutos. Buena energía para ti, mi querida Sonia. Adelante. A las Muy tardes. buenas tardes, tardes del sol. Tan Canta, bella. canta, tardes del sol, como me encanta. Oh, qué Linda. Sonia. Muchas gracias, doctora, y estoy muy feliz porque esas cosas son que valen mucho la pena para todos nosotros, toda la humanidad. Gracias. De eso se aprende de los padres y los buenos principios, como lo enseñan a uno. Otra cosa, me encanta cómo está la señorita Mónica de amarillo, Ay, porque gracias, de amarillo Sonia. se viste, a su hermosura Se se atiene. reviste. Ay, qué tan bella. Un beso para ti, mi querida Sonia. Un Y abrazo. para Galilea y la otra doctora, el señor Mauricio, está muy elegante. Tan bella. Ustedes para mí es lo primero después de tener la fe y de tener la gracia de Dios todos Qué los lindo días. eso. Qué Tan lindo eso, bella, mi Sonia. Sonia. Bueno, y Te les quiero queremos. decir algo. Yo cuando estaba en el colegio, mi mamá me daba 100 pesos para el entrevía. Si ya tengo 72 años, imagínense, me daba 100 pesos. Con esos 100 pesos yo compraba un bombón, compraba ponimalta, porque eso era baratísimo antes, todo. Y guardaba para el otro día y hacía una alcancía y llenaba el marranito. Cuando ya el marranito tenía dinero,
Bueno, Sonia, Bueno, pues mi qué Sonia, lindo. Ahí nos quedó los puntos suspensivos de qué hacía Sonia con el marranito cuando estaba lleno. Claro, pero Sonia siempre nos echa muchos piropos, muchas Ay, gracias. la queremos muchísimo. Sonia es una fiel, Es fiel televidente de las tardes de del las sol, la tardes queremos del sol. muchísimo. Tan bella. Fíjate que ella dijo algo muy interesante y que a veces se nos pasa entre líneas. Vale la pena. A veces las palabras, como las repetimos tanto, no hacemos conciencia de su significado. Sin embargo, la invitación es a que cada vez seamos más limpios en nuestro lenguaje, porque acuérdense, el subconsciente graba literal lo que tú hablas, expones, sientes y realizas. No tiene sentido del humor, ojo, muy importante. Sí. Estamos hablando del tema espiritual, vamos a darle como un giro a lo que estamos pues dialogando, mi Sí, querida Alex. pero tú me permites un segundo, yo termino la idea. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ella dice, vale la pena. ¿Qué tal si en lugar de hablar de la pena, qué es cuando yo digo vale la pena? No, una cosa que me costó mucho esfuerzo, que fue tan difícil, que yo digo, uff, después de todo lo que sufrí, ahí está. ¿Qué tal si en lugar de decir valió la pena, Merece la pena. no pena, ¿Merece? sino merece lo que hice? Ok. Se lo ganó, merece lo que hice, merece que yo vaya, merece que yo haga, merece que me dé ese gusto. Pero eliminar de nuestra vida la pena, toda palabra que sea representación de esfuerzo, de calamidad, de dificultad, de problema. Y créanme que cuando uno hace ese ejercicio, la vida le cambia. Entonces, ahora sí, hablemos de espiritualidad. Eso me gusta, Muy bien, me entonces tú decías, mi Moni, ¿cómo hacer para que miremos esto del síndrome del impostor desde una mirada espiritual? que me encanta además. Correcto. Nosotros estamos aquí por un propósito mayor que el que nuestra mente consciente nos indica, porque el propósito de la mente consciente, es decir, la mente que es el 5% de nuestra capacidad de hacer nuestra vida y de lograr los objetivos y las metas, es justamente esa, la que nos enfoca en los objetivos, las metas, las que te lleva a donde quieres ir, desde donde tú sueñas, imaginas, visualizas, pero es una mente que no te permite, por su poca capacidad, realmente de que tú logres las cosas de manera mucho más contundente, como sí lo hace tu mente subconsciente. Entonces, cuando veníamos hablando del tema de la espiritualidad, del tema de la psicología desde las creencias y todo lo demás, nuestra espiritualidad se ve opacada por un personaje que nosotros mismos creamos para poder de alguna forma lidiar con las ideas erradas de esta vida, que se llama ego. Y ese ego, que no es un personaje con el cual debemos luchar y que debemos acabar, sino que es un personaje que hemos creado y que se nutre de todas esas ideas limitantes, inconscientes, de dificultad. Ese justo ego es el que nos evita que nosotros brillemos, que nosotros reconozcamos nuestra grandeza, esa grandeza que nos viene por justamente venir de esta inteligencia divina. A nadie se le ocurre pensar que una planta tiene más valor que otra, pues porque alguien puede decir, ¿no? Económicamente el fique me da dinero mientras que la maleza no, entonces vale menos. Esa es una idea mental del ser humano. Pero si esa maleza está ahí, tiene un propósito. En esta diversidad que hay en este mundo, nada sobra. Y mucho menos vas a sobrar tú, que eres un ser que por evolución ha conectado con tanta inteligencia, pero esa inteligencia se está quedando a la mitad cuando no conectamos con nuestra parte intuitiva, con nuestra sabiduría interior, que nos lleva a hacernos preguntas más profundas, a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Cómo puedo aportar a este mundo? ¿Qué hay en mí que yo pueda dar a otros? Cuando yo empiezo a hacerme esas preguntas, empiezo a desarrollar mi verdadero potencial humano. En este momento no somos humanos al 100%, somos seres que estamos aprendiendo a ser humanos, porque aún tenemos y estamos muy conectados con una partecita de nuestro cerebro, que es una parte que llamamos cerebro reptil. Esa partecita, cuando tú tomas un cerebro, te das cuenta que está dividida en tres.
Esa primera parte es el cerebro instintivo, es el cerebro que nosotros tenemos y que nos lleva a vivir desde la supervivencia. Y ahí se conecta el miedo a que no podamos avanzar, a que no vamos a crecer, a imaginarnos lo peor que nos puede pasar para defendernos. Entonces, cuando estamos muy conectados con el miedo, empezamos a alejarnos de nuestra grandeza. Y por eso es que hay muchas personas que evitan hacer cosas por miedo a perder en lugar de ir a ganar. Empiezan a ser egoístas con los recursos porque empiezan a decir, no, ¿y si se me acaba? ¿Y si no tengo? ¿Y si llego a la vejez sin nada? Entonces empiezo a acumular, a acaparar y me voy llenando de miedo y termino siendo un ser humano a medias. Pero entonces esos Alexis, miedos, sí, ¿cómo se dejan allí? Claro. Sí. ¿Y esos son programaciones entonces del ser humano? Por supuesto que son programaciones. Entonces, si yo tengo claro que como espíritu, ser espiritual, me encarné en un cuerpo para vivir una experiencia humana que tiene en el cotidiano un desarrollo de acciones que van a depender de lo que yo creo, porque como yo creo, voy a tener una actitud frente a la vida. Y de acuerdo a esa actitud voy a realizar unas acciones. Y de acuerdo a esas acciones voy a tener un resultado. Entonces, si yo acompaño este proceso natural de la actitud, de la acción y del resultado, con la conciencia de que soy un ser espiritual ocupando un cuerpo físico y viviendo una experiencia humana, voy a empezar a elevar mi mentalidad a que si en el universo, mire, yo les pongo un ejemplo sencillo, en pandemia, solo fue que nosotros como seres humanos a través del miedo nos dijeran que no podíamos salir a la calle y en 3 días, porque esto no solamente lo vi yo, esto no solamente lo vi yo, lo vieron la mayoría de los seres humanos que pudieron ver a través de las redes sociales lo que pasaba. En 3 días el canal de Venecia se llenó de delfines. En 3 días habían animales salvajes en las calles de París, en las calles de Londres. Y uno dice, ¿pero de dónde salieron? Toda esta maravilla natural siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Fue nuestra actividad humana, medio humana aún, la que no permitía esta conexión y esta convivencia, ¿no? de todos estos seres. Lo mismo pasa con nosotros entre seres humanos. Tenemos todavía tantas ideas limitantes con respecto a la escasez, a que no se puede, a que no somos capaces, que terminamos viviendo justamente eso, escasez y dificultad. En redes sociales, mira lo que nos encontramos tan interesante con respecto al tema de hoy. Vamos a verlo. Pasos que podemos hacer para elevar nuestro amor propio. Dígame si aún no lo has hecho porque estoy segura que mis videos te ayudarán muchísimo. Permanece atento, atenta y consciente de cada pensamiento y de lo que va sucediendo en tu día a día, porque eso no te define. Tú eres mucho más que todo eso. Déjalo que pase, permítete que entre la tristeza, siéntela y ya deja que se aparte, porque ella va y viene. Sé feliz, establece tus límites. Eres importante y mereces respetarte tanto como respetas a otros. 3. Vive con intención. En tu comida, en tus relaciones, en tu emprendimiento, en tu trabajo, en lo que sea que estés haciendo, siempre pregúntate, ¿desde dónde estoy operando? Siempre tengo el poder de elegir una intención llena de amor. Las personas actuamos desde el miedo o desde el amor. ¿Qué eliges? ¿Cómo eliges actuar? Qué lindo esto, ¿no? Respétate tanto como respetas a los demás. Espectacular. Imagínate. Ya hablamos del cerebro reptil, de ese primer cerebro que está muy conectado con lo que decía ella, con esta necesidad, con la carencia, con el instinto, pero si abordamos además las emociones, que es nuestro segundo cerebro, esta parte mamífera que nos une a otros seres humanos, y además la conectamos con el tercer nivel de nuestro cerebro, que es el cerebro consciente, pues vamos a ser realmente unos seres humanos conscientes en el camino de la sabiduría. Bueno, maravilloso. Interesante, 2 de la tarde, 28 minutos, mi querida Alexa. Vamos a hacer una pausa con nuestra querida compañera Carito Guañarita, porque el día de hoy conoceremos el protagonista, porque aquí en Tardes del Sol somos incluyentes, así que los invitamos a que vean.
2 de la tarde, 35 minutos. Seguimos en el magazine de la buena energía, las tardes del sol. Estamos hablando de cómo elevar ese nivel de autoconfianza. Y hablábamos ahora con Alexandra Sterling, que es increíble cómo muchas personas, y muchas veces nosotros también caemos en esa, le entregamos el poder a otras personas para que nos disminuyan, nos califiquen, nos juzguen, nos hagan sentir como que no, lo que hacemos no vale, ¿cierto? Entonces, para que, en otras palabras, para que nos descalifiquen, para que estuvieran descalificando a toda hora a las otras personas. Pero ¿quiénes son los culpables? Nosotros que otorgamos ese poder. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón, Alexa? Ok, entonces, empecemos. No hay culpables, responsables. Responsables. ¿Quién es el responsable? ¿Quién fue? Bueno, la responsabilidad siempre va a estar en nosotros, pero debemos buscar en nuestro interior de dónde viene ese temor a disgustar a otros, de dónde viene ese temor a ser yo, a confrontar siendo yo. Pues eso viene de algo muy profundo, que es el miedo al rechazo, y es un miedo tan natural en los seres humanos, porque necesitamos pertenecer. Desde esa partecita del cerebro reptil, obvio que necesitamos pertenecer a una manada. Por lo tanto, de alguna forma empezamos a desconfiar de nosotros mismos para no molestar a la manada, para que no nos quiten su amor, para que no nos rechacen, y ahí es donde entramos en ese error de ceder nuestros espacios, ceder nuestro amor propio y nuestra valía. Ceder nuestros límites. Correcto. ¿Cómo podemos ir limpiando eso si tenemos miedo al rechazo? Hay una frase hermosísima que yo les sugiero que repitan, y si pueden hacer un proceso terapéutico para incluir esa creencia en su subconsciente, háganlo, no lo duden. Y es: yo soy digno de amor. Yo soy digno de amor. Esa dignidad que nos viene de, como se dice, de fábrica. Es decir, nadie puede valorar lo que tú vales. Y es entendible que cuando estabas pequeñito quisieras pertenecer y que tu papá o tu mamá pudieron haberte abandonado o pudieron haberte rechazado. Muchos seres humanos han nacido en este plano sin ser seres conscientemente concebidos, es decir, tal vez fue un momento, una noche de placer, otras personas sí estaban en pareja, pero su papá o su mamá se asustó de la responsabilidad y se fue, y tú te sentiste o rechazado o abandonado. Entonces empieza a repetirte: yo soy digno de amor. Si mi padre, mi madre no tenía la suficiente conciencia para cuidarme, para protegerme, para hacer la labor que se espera de un papá o una mamá, deja de responsabilizarles. Si ya eres adulto, haz ese trabajo interno de perdonar a mamá, de perdonar a papá, y seguirte repitiendo: yo soy digno de amor. Yo soy digna de amor. Independientemente si papá o mamá no supo qué hacer conmigo, yo soy digno de amor. Quiero leer algo que acaba de llegar por las redes, ¿me lo permite? Sí, claro. Claro que tenemos ya una llamada en línea en este momento, ¿no? Entonces, rápidamente. Bueno, aquí está el señor Gustavo Ramírez, que escribe a mi Instagram y dice: pocas veces veo televisión, pero canaleando pasé por Telepacífico y me detuve. 2:10 de la tarde, hoy 29 de agosto, en Tarde del Sol, porque escuché tu intervención y me interesó por la forma como abordaste el tema. Y entre comillas pone: valió lo que hice escucharte. Gracias, Gustavo. Y se vale que sigas viendo Tardes del Sol, porque temas como estos son los que hacen que Tarde se mantenga durante 16 años al aire, en el gusto de los televidentes en primer lugar. Bueno, está Marleni Gómez a esta hora. Marleni, buena energía, ¿cómo vas? Bien, usted, mi Mauro. Excelente. Para hacer una pregunta a la doctora. Claro. Pues, ¿qué será? Pues, digamos que yo que gano mucho. Yo voy cuando existía la 14, me gané 18 premios en la 14. ¡Wow, Marleni! ¿Qué cosita? ¡Qué bien! Y así donde meto papelito gano. Las tiendas que van a hacer, vamos a lanzar una ancheta, algo así, yo gano. Me dice la gente que tengo una suerte muy bonita, pero yo no sé si era suerte o qué será. ¡Claro, qué suerte! Marleni. Yo te cuento. A ver, Marleni. Yo te cuento. Tan bella. O también como yo obro de buena fe con la familia, yo le ayudo mucho a mi familia, estoy muy pendiente de los sobrinos, a mí me quieren mucho, yo soy soltera, me quieren mucho la familia. Y así, ahora ya salí y me encontré 100,000 pesos, me he puesto los 2 billetes, que día me encontré 50, me voy a hacer
Muchas veces me encontré un billete de 50 y soy muy de buena. Ay, no sé por qué. Atrae. Bueno, Marlene, imagínate, Marlene, que eres tan de buenas que te entró la llamada para Tardes del Sol. Ya me gané la cometa roja, la de la América. ¡Ay, sí ves! Más de buenas, Marlene. Esa la hice yo, Marlene. ¿Sí? Sí. Tengo ganas de conocer a mi Moni. Yo conozco a Mauro. Venga para acá y nos conocemos. Bueno, Marlene, cuando quiera venga y aquí la entramos al estudio y con mucho gusto. Y a ver si me gano la beca. A mí me gusta mucho estudiar. Claro. Mira, qué belleza. Pues Marlene, contestando a tu pregunta, porque además ella dice, yo quiero saber si esto es suerte o qué es, pues porque no es natural que esto suceda. Pues déjame decirte, me encanta, que la suerte no existe. Lo que existe son las correspondencias. Y hay algo en el mundo espiritual que llamamos como derecho de conciencia. ¿Qué es el derecho de conciencia? Es cuando yo estoy absolutamente conectada con el merecimiento y que esto me viene incluso desde un estado del alma. Mira lo que tú estás diciendo, es que yo soy muy generosa, me quieren mucho con mis sobrinos. ¿Por qué? Porque tú no estás en un estado vibracional donde todo lo quieras para ti. No estás en un estado de carencia y necesidad. Cuando uno está en el estado de carencia y necesidad, ahí sí que tiene dificultades. Ahí es cuando las personas invierten 50, 100, 200, 300 mil pesos en una lotería y no pasa nada. Pero fíjate, tú en tu estado vibracional te haces correspondiente con esos regalos de la vida, con esos milagros del universo que son naturales. El curso de milagros, que es un libro muy lindo que les recomiendo, aunque un poco denso de comprender, pero se puede, nos dice que los milagros son cambios de percepción y que lo natural es que tengamos milagros en la vida. Entonces hay que ser correspondientes por nuestro estado de conciencia. Yo sí creo en los milagros. Claro. Ayer hablaban de los milagros, ¿no? Tú también. Ayer hablábamos de los milagros. Claro. 2 de la tarde, 42 minutos. Mire lo que me encontré en redes sociales sobre este interesante tema para subir la autoestima. ¿Autoestima baja? Te entiendo. Aquí te voy a dar un pequeño truquito que te puede ayudar a subirla. Hay varios aspectos que tenemos que trabajar para poder elevar nuestro amor propio. Pero uno de ellos es sin duda tener empatía con nosotros mismos. Y es que no sé si te has dado cuenta que muchas veces eres muy empático con los demás, pero cero contigo. Y hay muchas situaciones de las que te juzgas, pero que no juzgas a otros que han pasado o están pasando lo mismo que tú. Cada vez que estés en una situación difícil que te estés dando cuenta que afecta a tu amor propio, necesitas preguntarte, ¿esto que me estoy diciendo en mí? Esos juicios con los que me estoy atacando, ¿te los diría a alguien más? ¿Se los diría a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi hermano o mi hermana? Si estuvieran en mi posición, ¿o qué les diría? Ahora, no queda ahí. Tienes que darte el trabajo de decirte a ti mismo o a ti misma lo mismo que le dirías a esas personas. No basta decir, sí, pues no les diría eso. Tienes que darte el trabajo de formular lo que les dirías y decirlo para ti. Así que si quieres tener una buena autoestima, ahí tienes un buen punto de partida. Buen punto para que subamos la autoestima. Alexandra Stelling, en esta parte final ya desarrollando este tema, entonces los 13 tipsitos para avanzar en la búsqueda de creer más en nosotros mismos. Bueno, primero, reconoce tus dones, tus talentos, tus capacidades. Hay personas que dicen, es que no sé cómo hacerlo. A veces, con que tú te sientes y te preguntes, ¿qué se me da fácil? ¿Qué cuando yo lo hago se me pasa el tiempo volando? ¿Qué haría, me pagaran o no me pagaran? Esas son preguntas que te puedes hacer a ti mismo para que empieces a descubrirlo. Y si definitivamente te cuesta un poco hacerlo, pregunta a los seres que están a tu alrededor, amigos, familiares, por supuesto, que te aprecien. Les preguntas, bueno, cuéntame, dame tres cosas para las que tú consideras que yo soy bueno, que yo las hago bien, que se me dan. Y te vas a llevar a veces, hay personas que se llevan unas sorpresas muy lindas, porque dicen, ¿en serio? Y coinciden las personas y esta persona ni siquiera se había dado cuenta que era buena para eso. Entonces, haz ese ejercicio. Reconocimiento de ti, de tu valor propio a través de tus dones y talentos. Otra cosa súper importante, no te compares. Sabes o tienes que saber que en este universo eres único, irrepetible como las huellas digitales. Por lo tanto, cualquier valor que tú tengas para dar a los otros lo vas a hacer con tu estilo propio. Sí, puedes guiarte con personas que lo hacen bien. Si, por ejemplo, ahora que van a hacer ustedes el taller de presentación, ustedes son un modelo a seguir para las personas que van a hacer ese curso. Sin embargo, cada quien tiene que ponerle su toque personal, porque si no nos volvemos una copia mal hecha de otra persona y estás perdiéndote la oportunidad de entregar al mundo tus dones y talentos. Y tercero,
Reconoce tu grandeza, empieza a autoalimentarte de las frases que sí son válidas y que te van a ayudar a reconocerte con este brillo y con esta oportunidad de servir. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí ocupando el espacio de alguien más, estás aquí porque hay un propósito gigantesco y solo tú lo puedes cumplir. Bueno. Muy bien, Alexa, qué alegría haberte tenido aquí tocando este tema. 2:45. Buena energía, mi Alexa, gracias. Buena energía, mi querida adorada Alexa, buena energía para ti. Para nosotros siempre es un placer y un regalo, de verdad, una gratitud infinita hacia ti porque siempre nos dejas pues como liberados de muchas dudas. Vibrando en ¿sabes? otra frecuencia.